Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Se rieron cuando les dije que había comprado una casa. Mi madre puso los ojos en blanco y la llamó chabola. Mi hermana se burló de mí como siempre. Pero no tenían ni idea de lo que realmente había estado tramando entre bastidores. Y cuando llegaron a la entrada y vieron las puertas abrirse lentamente, todo cambió. Esta historia no se trata solo de una casa. Se trata de venganza, confianza rota y el tipo de venganza que no necesita palabras, solo ladrillos, suelos de mármol y silencio. Hola, mi nombre es Emily y esta es la historia de cómo convertí años de humillación silenciosa en la forma más dulce de venganza, una que vino con un garaje para 4 autos y una bodega de vinos. Sabes, cuando creces siendo la confiable, suena a cumplido. Pero déjame decirte que no lo es. Es solo una forma educada de decir, sabemos que te desvivirás mientras todos los demás hacen lo que les da la gana. Esa era yo. Emily, la hija responsable, la callada, la que siempre recogía los pedazos. Durante 3 largos años, pagué la renta de mis padres. Todos los meses. Sin recordatorios, sin agradecimientos, solo con la tácita expectativa de que sus facturas eran mi responsabilidad. Recibía su mensaje, normalmente algo como, la renta vence mañana, como si necesitara un recordatorio. Enviaba el dinero por transferencia y luego volvía a mi vida, haciendo malabarismos con 2 trabajos, saltándome el almuerzo algunos días y pasando por alto todo lo que quería en la tienda porque no podía permitirme un capricho. Mi saldo bancario era un chiste, ¿y mi vida social? Aún peor. Nunca me preguntaron cómo estaba. Nunca se preguntaron cómo llegaba a fin de mes. Supongo que pensaban que estaba bien, porque nunca me quejé. Simplemente seguía apareciendo. Pagando. Sonriendo. Ascensiendo. Mientras estaba dentro, me ahogaba. Mientras tanto, mi hermana Lauren. Dios mío, ¿por dónde empiezo? Era de esas personas que podían incendiar la casa y, de alguna manera, recibir elogios por su creatividad. Llegaba tarde a las cenas, se le caían los platos, interrumpía a la gente a media frase, y aún así recibía abrazos y besos de mamá y papá como si hubiera caminado sobre el agua. Calzaba tacones de $1000, llevaba bolsos que ni siquiera podía pronunciar, y, de alguna manera, siempre estaba intentando encontrarse a sí misma. Sin embargo, nunca pagaba absolutamente nada, ni el alquiler, ni la comida, ni siquiera su propia gasolina a veces. Recuerdo estar sentados a la mesa un fin de semana. La típica charla incómoda, pollo seco y Lauren bebiendo un merlot carísimo. Giró su copa y dijo, ¿sigues con ese trabajo administrativo, Em? Pensé que ya estarías haciendo algo más emocionante. Mi Ray Kortzment. Paga las cuentas. Ella sonrió con suficiencia. Sí, tus facturas, y las de ellos. Nadie dijo nada. Mamá ni siquiera se inmutó. Papa siguió masticando. Fue entonces cuando lo comprendí, todos lo vieron. Sabían que yo estaba pagando. Sabían que me estaba agotando. Y no solo no les importó, sino que lo dieron por sentado. Pero seguí adelante. Me dije, esto es lo que hace la familia. Incluso cuando parecía unilateral, incluso cuando la amargura empezaba a invadirme a altas horas de la noche, me recordaba, la lealtad importa. Quizás, en el fondo, pensaba que si seguía dando, por fin me respetarían. Alerta de spoiler, no lo hicieron. ¿Lo peor? Ni siquiera era el dinero. Era como me miraban. Como si fuera pequeña. Como si solo fuera un personaje secundario en sus vidas. Sin maquillaje, el pelo siempre recogido en un moño bajo, vaqueros de tarjet, zapatos rebajados. Mientras tanto, Lauren era la que presumían ante sus amigas, nuestra hija es tan elegante, tan independiente. Es curioso lo independiente que era mientras vivía de la generosidad de nuestros padres, y la mía. Entonces llegó esa noche que jamás olvidaré. Estábamos sentados en la sala, después de cenar. Lauren estaba mirando su teléfono, enseñándole a mamá fotos de un retiro de spa al que quería ir, que seguro que papá acabaría pagando. Yo estaba fregando los platos, como siempre, cuando mamá lo dijo. Solo lo suficientemente fuerte para cortar el ruido. Emily, empezó con esa sonrisita de suficiencia, no todos están hechos para el éxito. Hay quienes simplemente están hechos para apoyar a los demás. Ella se rió entre dientes, como si estuviera diciendo algo alegre. Lauren resopló y ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Me quedé allí paralizado con un plato sucio en la mano. Mire, Fingy. Dije algo como, supongo que eso me convierte en el pilar de la familia. Todos rieron entre dientes. Pero por dentro, sentí que algo se quebraba. Era sutil, ni ira ni tristeza. Solo un interruptor que se encendía.
Una decisión que se tomaba en silencio. Esa noche, tumbada en mi viejo colchón en mi pequeño apartamento, miré al techo y me hice una promesa. Un día, les mostraré quién soy exactamente. Y no lo verán venir. Aún no sabía cómo. Pero si sabía esto, dejaría de vivir como el suplente de mi propia vida. Estaba harto de ser un segundo plano. Y cuando llegara el momento, desearían haberme tratado mejor. Lo que nadie se dio cuenta, ni mis padres, ni mi hermana, ni nadie, fue que, tras bambalinas de mi supuesta vida tranquila y aburrida, estaba construyendo algo completamente diferente. Cada mes, después de transferirles el dinero del alquiler a mis padres y contar lo poco que quedaba en mi cuenta, me sentaba en mi pequeño apartamento, abría mi portátil y me ponía a trabajar en mi verdadero plan. Mientras ellos pensaban que simplemente sobrevivía, yo plantaba semillas, ponía ladrillos, uno a uno, en silencio. Vieron a una chica cansada con ropa barata. Yo vi a una mujer con una estrategia, un plan que nadie esperaría de mí. Cada dólar extra que sacaba de mi sueldo, cada propina de mis turnos de fin de semana en el restaurante, cada gratificación de mi trabajo de oficina, todo iba directo a una cuenta de ahorros aparte de la que nunca le conté a nadie. Nada de cumpleaños, ni ropa nueva, ni vacaciones, ni cenas fuera. Pasaba por delante de cafeterías y tiendas como si fueran un lujo que no merecía, porque, la verdad, en esa etapa de mi vida no necesitaba placer. Necesitaba un propósito. Necesitaba una salida. Conseguí trabajos de diseño freelance hasta altas horas de la noche, aprendiendo Photoshop e Illustrator desde cero con tutoriales gratuitos de YouTube y foros de diseño. Creé portafolios con un nombre falso, diseñé logotipos para pequeñas empresas, kits de marca, plantillas para redes sociales, cualquier cosa que me generara ingresos extras sin llamar la atención. Incluso empecé a hacer joyería artesanal, fotografiándola en mi cocina con poca luz y vendiéndola en Etsy con una marca inventada. Todo fluyó discretamente, sin que la gente que creía tenerme descubierta lo supiera. No se lo conté a nadie. Ni a mis compañeros, ni a mi jefe, ni siquiera a la única amiga que me llamaba su alma gemela con problemas económicos. Sabía cómo hablaba la gente. Sabía que en cuanto alguien se enterara, se convertiría en chisme. Mis padres se enterarían, y de repente habría más expectativas, más exigencias, más conversaciones cargadas de culpa sobre cómo todos estamos pasando apuros, ¿sabes? No, esto era mío. Solo mío. Se convirtió en un ritual. Superar el trabajo diario. Pagar el alquiler. Luego, cada noche, encerrarme en esa pequeña habitación que llamaba hogar y construir la vida que realmente quería. No era glamuroso. Casi todos los días estaba tan agotada que apenas podía pensar. Me dormía con el portátil abierto, los dedos aún sobre el teclado, los ojos ardiendo de tanto mirar las pantallas. Pero seguía adelante. Porque cada tarea que hacía, cada hora que dedicaba a desarrollar mis habilidades y a ahorrar, me acercaba un paso más a la libertad. Cuando empecé a investigar sobre bienes raíces, ni siquiera sabía por dónde empezar. No crecí aprendiendo sobre capital, calificaciones crediticias, enganches ni hipotecas. No tenía amigos que fueran propietarios de casas. Ni siquiera sabía qué significaba la mitad de la terminología. Pero devoré todo lo que pude encontrar: podcast, seminarios web, foros, incluso sesiones de preguntas y respuestas nocturnas de inversores inmobiliarios en Reddit. Empecé a pensar a lo grande, de forma más inteligente. Llevé hojas de cálculo. Seguí el mercado. Compare barrios. Aprendí sobre ofertas en preconstrucción, zonas de alto crecimiento y cómo aprovechar el tiempo. Y lo más importante, guardé silencio al respecto. Hubo una noche en particular que recuerdo con claridad. Acababa de alcanzar un hito en mis ahorros, y me senté en el suelo con una cena de microondas medio caliente en el regazo, mirando la cifra en la pantalla. No era solo dinero. Era la prueba. La prueba de que, mientras todos me veían insignificante, me había convertido en algo que ni siquiera podían comprender. No lloré. No di saltos. Simplemente me quedé allí sentada en silencio, dejando que el peso se asentara. Fue la primera vez en años que no me sentí impotente. Entonces llegó el día en que di el primer paso en serio. Concerté una cita privada con una agente inmobiliaria, una de esas mujeres elegantes y sensatas con traje sastre que no me hacía muchas preguntas sobre mi pasado, solo se centraba en lo que yo quería. Y lo que yo quería no era un apartamento, ni una primera casa de 2 habitaciones en un barrio ruidoso. Quería elegancia. Espacio. Algo que gritara: ya no le debo nada a nadie. Quería entrar por la puerta de mi casa y saber que cada centímetro era mío, no porque me lo hubieran regalado, sino porque lo había construido yo, ladrillo a ladrillo. Recorrimos varios lugares. Algunos eran demasiado fríos, demasiado modernos, demasiado desalmados.
Otros se sentían demasiado pequeños, demasiado modestos, demasiado parecidos al tipo de casa que mi madre vería con desdén y llamaría decente para ser la primera vez. Seguí buscando, hasta que entramos en una casa hecha a medida, aún en construcción. La arquitectura era impresionante, con líneas limpias y luz natural, techos altos y cálidos detalles en madera. El patio trasero daba a una tranquila ladera. No era solo una casa, era toda una declaración de intenciones. Y en cuanto entré, lo supe. Esta era la indicada. Firmé el papeleo inicial sin dudarlo. Sin dudas, sin nervios. Solo con una certeza serena y tranquila. Había esperado suficiente, había sacrificado más de lo que nadie imaginaba y finalmente estaba dando sus frutos. Transferí el depósito. No me temblaban las manos. No me flaqueaba la voz. Tenía el control total. Al salir de la oficina, el recuerdo de las palabras de mi madre resonó en mi mente. No todos están destinados al éxito. Quizás no. Pero yo sí. Simplemente ella no lo veía, todavía. No me apresuré a decírselo a nadie. Ni siquiera después de que todo estuviera decidido. Lo guardé como un arma secreta, esperando el momento oportuno. Porque sabía, sin duda alguna, que cuando finalmente los invitara a mi casa, cuando lo vieran con sus propios ojos, todo lo que creían saber sobre mí se derrumbaría. Y no podía esperar para verlo suceder. Esperé a que todo fuera tal como lo había imaginado durante esas noches de insomnio, esos largos fines de semana ahorrando y planeando, esas horas de silencio donde nadie veía lo que realmente hacía entre bastidores. Llegó la última entrega, un juego de sillas de comedor de roble hechas a mano, y supe en ese instante que la transformación estaba completa. El equipo de jardinería había plantado el último rosal esa mañana, las encimeras de mármol relucían bajo las luces de la cocina, e incluso el botellero, discretamente colocado junto a la chimenea de piedra, estaba lleno de botellas que costaron más de lo que mi hermana probablemente gastó en su última pedicura. Había esperado muchísimo tiempo este momento, más de lo que nadie en esa familia podría imaginar, y cuando por fin llegó el momento de desvelarlo todo, no hice un gran anuncio ni organicé una fiesta suntuosa. Simplemente esperé la oportunidad perfecta. Una cena tranquila en casa de mis padres, nada fuera de lo común, sin grandes alborotos. Nos sentamos alrededor de su mesa de comedor desordenada, la misma por la que había pagado alquiler mientras comía fideos baratos en mi propio apartamento. Lauren, como siempre, hacía girar una copa de vino entre los dedos, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando ligeramente el cristal. Mi madre picoteaba su ensalada como siempre, desinteresada en nada más allá de su propia burbuja de rutina y críticas. Así que, como si nada, entre bocados de pollo seco y puré de patatas insípido, lo solté. Lo dije como si fuera una simple charla, como si les estuviera contando de una nueva marca de detergente que había probado. Compré mi primera casa, dije, dejando las palabras flotando, tranquilas y firmes. Mi madre arqueó una de esas cejas desorbitadas y se burló antes de que pudiera terminar la frase. «Seguro que te refieres a una choza», dijo con esa sonrisita condescendiente que siempre ponía cuando no entendía algo pero quería sentirse superior de todos modos. Lauren tampoco perdió la oportunidad. Soltó una carcajada, se recostó en la silla y dijo, «A ver si adivino, una habitación, sin garaje, quizás un patio pequeño con suerte». No respondí como esperaban. No me defendí ni discutí. Simplemente sonreí, los miré a ambos y dije en voz baja, «Ya verán». Y eso fue todo. Sin más explicaciones. Sin detalles. Solo lo suficiente para que sintieran curiosidad, quizá un poco inquietos, pero no lo suficiente para que me tomaran en serio. Eso era exactamente lo que quería. Que llegaran a este momento desprevenidos, completamente sorprendidos por lo que había construido mientras no prestaban atención. Los invité a cenar el domingo, de forma deliberadamente vaga, para que pareciera informal y ligero, como si no hubiera estado esperando este día con la misma ilusión que la mayoría de la gente reserva para su boda. No les envié la dirección hasta esa mañana, solo un mensaje corto que decía, «Nos vemos aquí. Hay un buen trayecto en coche, así que salgan temprano». Casi podía oír sus quejas desde el otro lado de la ciudad. Imaginé a mi madre suspirando y murmurando sobre gastar gasolina, a Lauren poniendo los ojos en blanco porque su coche no estaba diseñado para viajes largos. Pero no me importaba. Porque ese viaje los llevaría por barrios que nunca esperarían que me permitiera, pasando por jardines impecables, clubes de campo de lujo y hileras de mansiones modernas escondidas tras altas verjas privadas. Cuando por fin llegaron, ya los estaba observando desde el balcón del piso de arriba. Vi su coche acercarse a la puerta de seguridad, dudando frente a ella como si no estuvieran seguros de estar en el lugar correcto. Presioné el botón de mi teléfono y las altas puertas de hierro negro se abrieron suave y silenciosamente. Vi la pausa en su coche.
Ese breve instante en el que se preguntaron qué estaban viendo. Mi madre se inclinó hacia adelante, mirando por el parabrisas, probablemente pensando que era algún error. Lauren miró a su alrededor confundida, con el teléfono seguramente aferrado en la mano, esperando una mejor explicación. Condujeron por el camino de entrada curvo, bordeado de rosales y con una suave iluminación incrustada en el suelo, mientras los neumáticos crujían suavemente sobre la grava recién colocada. Entonces, vieron la casa, o como mi madre la habría llamado la noche anterior, la cabaña. No era solo una casa. Era una obra maestra arquitectónica de 3 plantas, moderna pero cálida, con ventanales que reflejaban la luz del sol como espejos, proyectando largas y elegantes sombras sobre la terraza de piedra. Había una fuente en el jardín delantero, no una de esas horteras fuentes de jardín, sino una gran pieza esculpida que brillaba a la luz del día y zumbaba suavemente con el sonido del agua fluyendo. Su coche se detuvo y salí por la puerta principal con un sencillo vestido blanco que ondeaba ligeramente con la brisa. Nada llamativo ni estridente. Solo líneas limpias, una elegancia serena, un reflejo de todo lo que había construido. Sostenía una copa de vino en la mano, no porque quisiera presumir, sino porque quería mirarlos a los ojos con calma y gracia natural, y ver cómo la comprensión se reflejaba en sus rostros. Y así fue. Mi madre se quedó boquiabierta, con la mirada fija en el exterior, el costoso jardín, las puertas dobles de caoba maciza, la terraza que rodeaba la casa como si fuera una revista de lujo. Lauren salió del coche lentamente, con la boca apretada en una fina y confusa línea, intentando ocultar su total estupefacción. Nadie dijo nada por un instante. Solo silencio, puro y denso, como si nos hubieran succionado el aire del espacio que nos rodeaba. Esa fue la primera vez en mi vida que los vi sin palabras. Sin críticas, sin comentarios ambiguos, sin comentarios petulantes sobre orígenes humildes o esforzándome para ascender. Solo silencio, confusión y la innegable certeza de que no tenía ni la menor idea de en quién me había convertido mientras estaban demasiado ocupados riéndose de quién era antes. ¿Y lo mejor? Eso fue solo la entrada. En cuanto entraron en la casa, casi pude sentir cómo se transformaba el aire a su alrededor, un silencio denso que oscilaba entre el asombro y la incomodidad, la incredulidad y la envidia, como si las paredes mismas se hubieran tragado su arrogancia y la hubieran escupido en silencio. Las encimeras de mármol brillaban bajo la tenue luz como salidas de un catálogo de lujo, pulidas a la perfección sin una sola huella dactilar, reflejando cada destello de la luz de las velas de la mesa del comedor que había preparado horas antes. Los suelos de madera crujieron suavemente bajo sus pasos vacilantes, y cada sonido resonaba como un silencioso recordatorio de que esto no era un accidente fortuito, ni una casualidad del destino, sino el resultado de años de tenacidad y sacrificio que nunca se habían molestado en comprender. Mi madre se movía lentamente por la casa, pasando la mano sobre las superficies como si comprobara su autenticidad, como si tal vez si la tocaba lo suficiente, encontrara una grieta o un desconchón que la hiciera menos real. No hablaba mucho. Solo murmuraba cosas en voz baja, el tipo de frases a medio formar que usas cuando no quieres admitir que estás impresionado pero tampoco puedes ocultarlo. Lauren, por otro lado, seguía intentando parecer tranquila, con esa misma media sonrisa de suficiencia estampada en su rostro, aunque podía ver sus ojos escudriñando cada detalle como un detective tratando de encontrar un defecto, una baldosa suelta, un accesorio barato, un marco torcido. Pero no había nada. Cada rincón había sido planeado, cada espacio era intencional y cada centímetro gritaba una cosa más fuerte que las palabras jamás podrían. Hice esto sin ti. Les di un recorrido rápido, guiándolos por la planta principal, donde la cocina daba a una sala de estar en desnivel con altos ventanales que enmarcaban el patio trasero como un cuadro. La chimenea rugía silenciosamente de fondo, proyectando sombras parpadeantes sobre las paredes de piedra, mientras una música suave sonaba por los altavoces empotrados en el techo. Cuando abrí la puerta de la bodega, mi madre parpadeó 2 veces, como si no pudiera creer que tuviera una, como si solo la gente rica tuviera bodegas y la gente como yo, a quienes ella consideraba ruido de fondo, se suponía que debía contentarse con vino en caja y encimeras laminadas. Los dejé quedarse, que lo asimilaran todo sin decir mucho, porque quería que el silencio hiciera lo que años de conversaciones nunca pudieron. Quería que lo sintieran, no solo que lo vieran, que absorbieran de verdad la idea de que había construido algo que nunca imaginaron que podría. Y cuando finalmente los llevé al comedor, donde la larga mesa de roble estaba puesta con una vajilla sencilla pero elegante, velas parpadeantes y flores frescas, lo vi en su postura, en cómo mi madre se sentó un poco más erguida, en cómo Lauren cruzó las piernas con más fuerza, en cómo ambos parecían un poco fuera de lugar por primera vez en sus vidas. La cena no fue extravagante, pero sí intencionada.
Serví filetes al punto, cocinados a la perfección, verduras asadas con hierbas frescas de mi pequeño huerto en el balcón y una botella de vino tinto que costaba más que el bolso de diseño de Lauren, el mismo que le encantaba presumir en cada reunión familiar. No les dije de dónde era la comida, ni mencioné a la carnicería privada ni al viñedo boutique. Simplemente serví el vino lentamente. Sonreí con cortesía y los observé mientras bebían en silencio, demasiado orgullosos para admitir que era mejor que cualquier cosa a la que estuvieran acostumbrados. Con el tiempo, empezaron a hacer preguntas, pero con cuidado, no con curiosidad, sino con sospecha, como si intentaran pillarme en una mentira. Mi madre ladeó la cabeza y preguntó: ¿Cómo lograste todo esto, Emily? Me encogí de hombros y simplemente respondí: trabajo duro. Sacrificio. No di más detalles. No les conté de los 3 años de alquiler que pagué mientras comía fideos instantáneos y no usaba la calefacción en invierno. No les conté de las noches trabajando como freelance, el dolor de espalda, el segundo trabajo, los días de agotamiento en los que casi me rendí. No les conté de los momentos en que lloré sola en el baño solo para recomponerme antes de otro turno. Que se queden en su confusión. Que se pregunten. Lauren me miró con esa mirada entre compasiva y sospechosa que siempre usaba cuando no le gustaba perder el control. Debiste haber tenido ayuda, dijo con un tono de voz un poco despreocupado, moviendo el tenedor entre las verduras como si no le interesara. Volví a sonreír, seguí comiendo y no dije nada. Porque la verdad era que quería que se sentaran en esa cena, que sintieran el peso de todo en lo que me había convertido sin darles la satisfacción de saber cómo había llegado hasta allí. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. La parte que había ensayado 1000 veces en mi mente, la frase que había reservado para el silencio perfecto entre platos. Dejé mi copa, me incliné ligeramente sobre la mesa y dije: y por cierto, ya no te pagaré el alquiler. Cayó como un ladrillo en medio de un estanque en calma. El tenedor de mi madre se le resbaló de la mano, tintineando contra el plato de porcelana con un sonido que resonó en el silencio. La expresión de Lauren cambió al instante, sus labios se tensaron y sus hombros se tensaron como si acabaran de recibir una bofetada. Nadie dijo nada durante unos segundos. La tensión en la sala se intensificó, extendiéndose entre la luz parpadeante de las velas y el tintineo de los cubiertos. Finalmente, mi madre habló, con la voz más aguda, más débil que antes. ¿Cómo que no vas a pagar el alquiler?, preguntó, entrecerrando los ojos como si intentara decidir si bromeaba o si era una desagradecida. La miré a los ojos sin pestañear. Eso mismo digo, dije con calma. Ya he pagado suficiente. Creo que es hora de que lo averigües por tu cuenta. Lauren se burló, ruidosamente y teatralmente, como si intentara recuperar el control del momento. ¡Guau! Ahora te crees mejor que los demás porque te compraste una casa de lujo. Volví a sonreír, lenta y deliberadamente. No, Lauren. No creo ser mejor. Por fin me di cuenta de que no te debo nada. Y entonces fue cuando el silencio se apoderó de mí. No incómodo ni confuso, sino pesado, amargo e innegable. Por primera vez en mi vida, me miraron no con lástima ni con condescendencia, sino con algo cercano al miedo. Porque supieron, en ese momento, que ya no era la chica que se sentaba tranquilamente a su mesa. Era algo completamente distinto. Y no sabían qué hacer con eso. Mi madre no estaba acostumbrada a oírme decir que no, no de ninguna forma que importara, y mucho menos con un tono tan tranquilo y sin complejos que no dejaba lugar a la negociación, a la culpabilización ni a la manipulación emocional. Parpadeó rápidamente, con el rostro crispado por la confusión y la ofensa, como si acabara de declarar algo impensable, algo antinatural. «Pero somos tus padres», espetó, con la voz quebrada de ese modo agudo y estridente que siempre le sonaba cuando las cosas no salían como ella quería. Me miró como si hubiera perdido la cabeza, como si fuera yo la irrazonable, como si todos esos años de sacrificio económico por mi parte simplemente nunca hubieran existido en su memoria. Incliné la cabeza ligeramente, sin enfado, sin emoción, solo firme, solo fría, simplemente, harta. ¿Estás?, pregunté en voz baja y uniforme, sin intención de subir de tono, sino de exponer. Porque solo recuerdo que me dijiste que no estaba hecha para nada más. Que nací para apoyar a los demás mientras Lauren perseguía sueños con tus aplausos en el bolsillo trasero. El silencio que siguió fue ensordecedor, más doloroso que un grito, más poderoso que cualquier discusión. Nadie se movió. Nadie masticó. Nadie pudo siquiera fingir que la verdad no se había abierto paso finalmente hasta el centro de la mesa y se había sentado como un invitado no deseado. Vi cómo el pánico empezaba a florecer en la expresión de mi madre, cómo abría y cerraba la boca como si quisiera protestar, reescribir el pasado en tiempo real, convertirse de repente en la figura protectora y comprensiva que nunca había sido. Pero era demasiado tarde para reinventarse.
Se había corrido el telón y ya no quedaba escenario donde actuar. La realidad se alzaba imponente entre nosotras. Me había arrebatado sin gratitud, me había dejado llevar cargas sin preguntarme jamás si me estaba derrumbando bajo su peso. Lauren, que había estado removiendo el último sorbo de vino en su copa como una villana aburrida en un drama barato, finalmente murmuró en voz baja: «¿Crees que eres mejor que nosotras ahora?». Su tono ni siquiera era acusatorio. Era defensivo, casi infantil, el sonido de alguien que no podía comprender que el mundo ya no giraba en torno a su perezosa órbita. Y me reí, una risa auténtica, con cuerpo, de esas que salen de lo profundo, no alegres sino catárticas, como una exhalación que lleva años formándose. «No, Lauren», dije, bajando la voz a un tono que no pudo ignorar, «siempre lo fui. Simplemente dejé de fingir que no lo era». Su rostro se tensó como un puño, su mandíbula se tensó, y por primera vez desde que éramos niñas, parecía no tener réplica, ningún insulto rápido, ningún comentario petulante que me pusiera en mi lugar. Porque ya no había lugar, ni para ella, ni para ninguno de ellos, en la vida que había construido, más allá de su alcance. No se trataba solo de la casa, aunque era un símbolo magnífico. Se trataba del hecho de que había forjado una existencia entera que jamás imaginaron que sería capaz de tener. Mientras se reían de mí, yo trazaba una estrategia. Mientras ponían los ojos en blanco, yo me apresuraba. Mientras susurraban a mis espaldas, yo escribía un futuro en el que ya no serían los personajes principales. Ya no formaban parte de la historia. Eran el prólogo, páginas olvidadas al principio de un libro que se transforma en algo completamente diferente en el tercer capítulo. Y ahora aquí estaban, de pie en un palacio que no construyeron, comiendo comida que no pagaron, bebiendo vino que no podían pronunciar, intentando procesar que la chica que una vez descartaron como pequeña y común había crecido tanto más allá de sus expectativas que ni siquiera podían encontrar el lenguaje para abatirla. No alcé la voz. No lo necesité. Mi presencia era lo suficientemente fuerte. El espacio a mi alrededor, la vida que había construido ladrillo a ladrillo en silencio, hablaba más fuerte que cualquier discurso que hubiera podido pronunciar. Había una extraña satisfacción al verlos retorcerse, no con crueldad, sino con merecimiento. No se trataba de venganza en el sentido dramático, como de final de película. Se trataba de restauración, de reclamar la dignidad que habían ido minando poco a poco con los años, de finalmente estar frente a ellos como una persona completa que ya no podían doblegar ni ignorar. Mi venganza no fue ruidosa. Fue pulida. Fue elegante. Se envolvió en silencio y se sirvió con elegancia, no con fuego, sino con la llave de un futuro al que no tenían derecho. Y ese fue el golpe más profundo de todos, no la casa, ni el vino, ni la confesión de que ya no les pagaba el alquiler. Fue darme cuenta de que ya no los necesitaba, y peor aún, de que ya no tenían el poder de hacerme daño. Se habían vuelto irrelevantes para la vida que había construido, fantasmas de una historia que creían que siempre controlarían. Mi madre apartó el plato, sin apenas tocarlo. Lauren se recostó en su asiento con los brazos cruzados, furiosa en silencio. Nadie me dio las gracias por la cena. Nadie me felicitó por la casa. No tenían las palabras, y yo no les ofrecí ninguna. Porque la verdad finalmente me había golpeado y aterrizó justo donde debía. Esa noche, después de que la puerta principal se cerrara con un clic y el último sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava se desvaneciera en el aire quieto, me quedé de pie junto al alto ventanal de la sala de estar y vi cómo su auto se desvanecía por el camino de entrada que yo había pagado con cada gramo de sacrificio que nunca vieron. No me moví por un rato. No lloré, no caminé de un lado a otro, no sentí la necesidad de repetir la conversación de la cena en mi cabeza por enésima vez. Simplemente me quedé allí de pie en la tenue luz ámbar, con la copa de vino aún en la mano, el corazón completamente quieto, y sentí algo que no había probado en años: paz. Ni alivio, ni triunfo, ni siquiera orgullo. Solo paz, la clase suave y constante que se asienta en tus huesos cuando finalmente sabes que has terminado de cargar con un peso que nunca fue tuyo. Y aquí está lo extraño, no me sentí culpable. No me sentí cruel, vengativo ni amargado. No recreé sus caras de asombro ni sus regodeos. No lo necesitaba. Porque la verdadera venganza ya se había desatado, no con gritos, insultos ni ultimátums dramáticos, sino en algo mucho más poderoso: el éxito. No el tipo de éxito que se proclama a los cuatro vientos o que brilla en las marcas de lujo, sino el que se yergue silencioso sobre suelos de mármol, bajo techos altos, envuelto en independencia y amor propio. El que dice: te equivocaste conmigo, sin necesidad de decir ni una sola palabra. Nunca me propuse hacerles daño. En realidad, no. Ese no fue el fuego que me impulsó a superar todas esas largas noches y horas interminables de esfuerzo silencioso.
No me entregué por completo a aprender nuevas habilidades, ni a crear un negocio, ni a navegar por el mercado inmobiliario porque quisiera que sufrieran. Lo hice porque necesitaba demostrarme algo a mí misma, que era más de lo que veían cuando me miraban. Que podía ser más que la hija confiable e invisible que llenaba su refrigerador mientras ellos vaciaban mi espíritu. Pero aún así, si les dolió un poco, bueno, se lo ganaron. Se ganaron cada segundo de incomodidad en esa mesa, cada momento de silencio incómodo entre sus sonrisas forzadas, cada gota de amargura que les subió por la garganta mientras estaban sentados en una casa que nunca creyeron que yo pudiera permitirme. Eso no era rencor. Era equilibrio. Era el universo corrigiéndose tras años de desequilibrio, tras años de dar y dar mientras ellos recibían y recibían sin preguntarse jamás cuánto me costaba. Pensé en todas esas noches de 24 años, sentada en ese apartamento estrecho con manchas de agua en el techo y una calefacción rota que apenas funcionaba en invierno. Pensé en todas esas cenas en las que aparté la mitad de la comida porque no podía permitirme comprar más comida hasta la siguiente paga. Pensé en cada vez que mi madre hacía un comentario sobre mi ropa, sobre mi peso, sobre mi aspecto cansado, sin preguntarme ni una sola vez por qué. Pensé en Lauren, tumbada en el sofá de mis padres mientras yo hacía horas extra, burlándose de mí por ser demasiado práctica o demasiado aburrida, como si la estabilidad fuera algo de lo que avergonzarse. Todo eso había quedado atrás. Esos recuerdos ya no me dolían, solo se sentían como ecos de un capítulo lejano que ya no me definía. Porque ahora, cuando cruzo la puerta de mi casa, la del arco de piedra y los altos techos abovedados, no solo me siento orgullosa. Me siento libre. Cada vez que mis tacones tocan el suelo pulido, cada vez que las luces se encienden automáticamente, cada vez que me sirvo una copa de vino y me siento en silencio con mis pensamientos, recuerdo esa cena, y no por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. Ese silencio en la mesa era más fuerte que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. Era el sonido de viejas narrativas desmoronándose, de superioridad desmoronándose bajo el peso de la verdad, de personas que se daban cuenta demasiado tarde de que la persona que habían pasado por alto había superado silenciosamente sus pequeñas expectativas. Esa noche volverían a casa e intentarían justificarlo, estoy seguro, se dirían que tuve suerte, que alguien debió haberme ayudado, que debí haber encontrado dinero por casualidad o algún secreto que desconocían. Pero la verdad los carcomía, sin importar las historias que se contaran. Porque en el fondo, lo sabían. Sabían que lo hice por mi cuenta. Sabían que los había superado. Y supe, desde ese momento, que nada de lo que dijeran o hicieran volvería a tener poder sobre mí. Su aprobación, sus opiniones, su juicio, nada de eso importaba. Porque había construido algo sólido e inquebrantable dentro de mí, algo que no dependía de su validación ni de sus elogios. Me había convertido en el tipo de mujer que podía estar en cualquier habitación y saber que pertenecía allí, no porque alguien le abriera la puerta, sino porque ella misma la había construido. Esa es la venganza más dulce que existe, no la venganza que grita, ni la venganza que rompe cosas, sino la venganza que te reconstruye tan hermosamente que quienes te rompieron ni siquiera pueden reconocer la versión de ti que tienen ante sí. No solo perdieron el control esa noche. Perdieron el acceso a mí. La versión de mí que solía disculparse por ser demasiado insuficiente, la versión de mí que intentaba ganarse el amor cargando con el peso de los demás, la versión de mí que sonreía siendo invisible. Ya no está. ¿Y la mujer que la reemplazó? Ya no se encoge. Así que sí, ahora sonrío, no porque haya ganado, sino porque finalmente dejé de jugar a un juego del que nunca se suponía que formara parte. Y si algo he aprendido, es esto. A veces, quienes más subestiman son los que llegan más alto, no con ruido ni furia, sino con una brillantez silenciosa e innegable. Y nunca lo ven venir.